que se escuchen todos, ¿eh? Aquí está Paula Zuleta, ha sido para todos ustedes durante la mañana de la radio. Claro que sí, toda la fuerza, vamos. Tengo saludo de cumpleaños también que voy a hacer. Tengo saludo de cumpleaños, Saludos gente que cumplen años que están aquí, en Argentina, en Buenos Aires, en Paraguay, en España, en distintos puntos en el mundo, paraguayos por el mundo. Y nosotros poniéndole gana. Sonando éxito. Argentina, buen día para todo el mundo. Ya estamos de vuelta con todos ustedes también, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa en la República Argentina? Día gris, te dije que llegaría la lluvia anoche. Algunas gotas en Buenos Aires. ¿Cómo está el tiempo? Todos los cortes en el Congreso por la apertura de sesiones ordinarias. Alguna de las cosas que está pasando en Buenos Aires. ¿Qué está pasando? Jorge Macri, Baba Laporte. Prometió terminar cortes y acampes durante la inauguración de sesiones ordinarias y todos los cortes en el Congreso por la apertura de sesiones ordinarias. Sarambí, Sarambí, Sarambí. Arranca marzo y marzo arranca con aumento en las naftas. ¿A cuánto se va el litro? ¿A cuánto se va el litro? Ya te voy a contar enseguida nada más, ¿eh? ADN negativo para una joven sanjuanina parecida a Sofía Herrera. La Corte puso límites
cálculo de intereses por una indemnización por despido. En Córdoba, tragedia. Un trabajador murió aplastado por un ascensor en un sanatorio sindical. Esto pasó también en Córdoba. Tragedia, señores. En España detuvieron a un hincha de Atlético Madrid por amenazar a una nena que iba con la camiseta de Vinicius Juniors. El dólar blue hoy, minuto a minuto, cotiza el inicio del mes de marzo, cómo se viene a raíz de todo esto, de las sesiones ordinarias también. La apertura de sesiones expectativa por el discurso de Milei ante la Asamblea Legislativa. Pura ternura, Daniela Celis presentó en sociedad a sus gemelas. Y el tiempo en Buenos Aires, señores. Amigos Arman debe ni lampiona gente. Batecuándero galado, Pepito. El Servicio Meteorológico Nacional adelanta el regreso de las lluvias luego de los chaparrones leves de este jueves. Las lluvias volverán a ser presentes en la zona de Capital y Gran Buenos Aires, pero esta vez se verá más copiosa y durante un lapso de tiempo más largo, según adelanta el Servicio Meteorológico Nacional. Hoy viernes no se espera lluvias en Ciudad de Buenos Aires, pese a alguna presencia nubosa. Las marcas térmicas ubicarán entre 20 y 28 grados de temperatura. Hoy 21 y 30 la máxima, mañana 17 la mínima, la máxima 26 grados, el lunes 16, la máxima 28, el martes la mínima 17, la máxima 28, el miércoles 21 la mínima, la máxima 30 grados. La lluvia, el último día de febrero, dijo que iba a caer agua. En vez de lluvias, se sentirán fuertes en Capital Federal y sus alrededores porque se esperan chaparrones y tormentas fuertes. Las lluvias serán el día sábado y comenzarán por la mañana, en momento que se registrarán las tormentas más fuertes. Por la tarde y noche se esperan chaparrones, pero serían más leves. El domingo mejorarán las condiciones climáticas y por ahora no se esperan lluvias. También para la semana que viene, al punto que volverá a hacer mucho calor otra vez de vuelta. ¡Viva la música! ¡Viva la música! Con Gustavo Príncipe. Muchas gracias, muchas gracias. De pronto, ¿saben qué pasó? Llegó el amor. Desde Buenos Aires, Argentina. Sonando éxito. Qué placer inmenso, señoras y señores. Buenos Aires, de pronto llegó el amor. Una flor, una canción. Tenemos todo para todos ustedes hoy viernes. Voy a empezar a saludar muy temprano ahora también gente que están de cumpleaños. ¡Vamos! ¡Vamos! Trabajando, estudiando, descansando, viajando, donde quiera que vayas. Viva la mañana con Gustavo Príncipe. Llorar, más llego como la
llorar. Mas llego como un ladrón a medianoche, sigilo, soy muy calculador, sin compasión se robó mi corazón. Se robó mi corazón. Incondicional bajaba mi defensa. Oh, dulce sorpresa lo que me sucedió. De pronto llegó el amor con la fuerza de un ciclón. Trabajando, estudiando, descansando, viajando, donde quiera que vayas, viva la mañana con Gustavo Príncipe. Amor, amor, créeme que en mí no existe otra mujer. Amor, amor, cree en mí que ya no soy el gavilán que antes fui. Ahora vivo como un gavilán con las alas rotas. Ya no siento aquel deseo de querer volar. Ahora vivo como un gavilán con las alas rotas. Hoy solo deseo la vida para poderte amar. Amor, amor, créeme que en mí no existe otra mujer. Amor, amor, cree en mí que ya no soy el gavilán que antes fui. Ahora vivo como un gavilán con las alas rotas. Ya no siento aquel deseo de querer volar. Ahora vivo como un gavilán con las alas rotas. Hoy solo deseo la vida para poderte amar. Ahora vivo como un gavilán con las alas rotas. Ya no siento aquel deseo de querer volar. Ahora vivo como un gavilán con las alas rotas. Hoy solo deseo la vida para poderte amar. Hoy deseo la vida para poderte amar, querido, Muchas gracias, querido amigo. Gracias por estar con nosotros en sintonía de ver esta hora de la mañana. Se escucha el monitor de Villarrica FM otra vez de vuelta, lo bajo ahí. Laralarí, laralay, laralí, lalalay, larar. Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is bumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if Muchas gracias. Paraguay por ave. Heroico veñan de Rudimato, ya pues sacata, mopudiana, tojenduo y bacoyaneretane. Hoy es feriado nacional en Paraguay, Hoy me aprende Aremaco Ave Anima di Paraguay tendrá feriado. Paraguay es feriado, amigo. Este día es feriado nacional en la República del Paraguay, Buen día, Loita. 1 de marzo con MG Loita, Día de los Héroes Paraguayos. Buen día, hoy día viernes 1 de marzo. Arapeteín, ya se
2024, Arire Jeguaña Mombe Uo Yupea ahí, Yaneñe Guaraní, Meña Mombareteo Yoje, Yanere Mando, amigo, veis ahí con árabe. Entonces, con árabe, hoy viernes 1 de marzo 2024, Arapoteín, Arapeteín, Yaciapú 2024, Arire Jeguá. En el calendario romano, este año 153 a.C., este era el primer día del año. Un día como hoy. El nombre de este mes está dedicado también al dios Marte, de la divinidad de la guerra, divinidad de la guerra, como también de los pastos y de los campos. Importante llegó amigo. Bueno, a Martius se le consideraba padre de los romanos, pues de él había concebido Real Silvia a Rómulo y Remo. Esta divinidad era conocida por los griegos como Ares, el dios de la guerra. Así mismo, Día 61 del año, restan por transitar 305 días del año, en lo que va semana número 9. Hoy se cumplen 3.527 días del cautiverio de Delio Morínigo. Pedimos justicia también a través de este programa. Y también 2.697 días del secuestro del ganadero Félix Urbieta. 1.269 días de la desaparición del ex vicepresidente de la República, Oscar Denis. Todo supuestamente en poder del EPP en la República del Paraguay. En época de democracia estamos hablando de esto y quedó ahí. Más 10 amigos no me envían de información sobre el tema. 154 aniversario de la inmolación del mariscal Francisco Solano López en el altar de la patria de Cerro Corá. Hoy, 154 años de la inmolación del mariscal Francisco Solano López en el altar de la patria de Cerro Corá. Pero ya último hay 200 años, la mitad. Mariscal López, el mariscal de América. Día Nacional de los Héroes en la República del Paraguay, Día Nacional del Cartero, Día Mundial del Reciclador, Día Mundial de la Musicoterapia, Día de la Cero Discriminación, Día Mundial de la Concienciación sobre la Autolesión, Día Mundial de Protección Civil, Día Internacional de la Silla de Ruedas, Día Mundial del Cumplido. Como yo, llévate, ya y tiraje ese. Buen día, Lomita. Buen día para todos ustedes. Gracias por estar ahí con nosotros, a cada uno de todos ustedes también. Y hoy es el Día de los Héroes de la República del Paraguay. Le rendimos homenaje también desde lejos de nuestra patria. Y les decimos con este tema: Jaime heroico veña en Derú de Mato, ya pues sacata, no pudiana, to genduo y baco ya neretame. Paja ya to ya de cosembaracá. Viva el Paraguay, peña Zapucay, asa Coruguape. Allá pojango a lo perate, huevo y pura mí. Apoyo y tureo, guajejango, amo Cerro Corape. Sepultura y hoy jape, gira ya de Caraí.
1 de marzo, 154 aniversario de la inmolación del mariscal Francisco Solano López en el altar de la patria, Cerro Corá. Viva la música. Hermosa paraguayita. En Vive Toda la Vida. Paraguayita. Buen día, vamos. Bate como loita. Qué placer inmenso. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Neike, hermosa paraguayita. Qué lindo, Frank Javi. Buen día, Romita. Maite IBM Morá Pendú, en Aten Biopó 96.1 Villarrica FM desde cuaradio.net. Maite I. Saludos cordiales a todos ustedes. También lo invitamos para apoyar en la Tenerife con este día. Y vos te llamas Buesa. ¿Por qué? Bueno, no sale el sol para que sea tan fuerte. Principalmente los que trabajan afuera. Te estás preparando para las 7:30 de la tarde hoy. En vivo, en directo. Ay, ay, A mí me gusta este, Sí. Tranquila,
mitad más uno, la mitad más uno. Y dice... Campeones, ya preparé campeones. La muchachada y la hinchada del gran ciclón. En esta contestación a través de cuarradio.net, desde Estadio Rogelio Olivieres, Silvino Olivieres, Guaraní de local versus Cerro Porteño, que va a estar jugando apertura 2024, fecha número 8, las 7:30 de la tarde. Arrancamos con la previa, minuto antes, en vivo en directo a cuarradio.net, en nuestro canal. Trabajando, estudiando, descansando, viajando, donde quiera que vayas. Acompañamos y te acompañamos, y para todos los hinchas de Guaraní y Cerro Porteño, Cerro, cerro. Minuto antes la previa, Guiramiñe así. No miramos título Guaraniñe así. No. Viva la música, Gustavo Príncipe. Para todos los fanáticos de Guaraní. Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón, que defiende los colores azul y grana por tradición. Mira al gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, cerro. Esto para alegrar un viernes espectacular. Prepara la fresca. Prepara la fresca. Campeón. Bombero Macato en día. Dice. Pepito, ¿dónde vio más de club? Es Guaraní, el legendario. Tiene cara de leca, oh. Pepito, Tengo muchos hinchas de Guaraní también, Dale, Pepito, ereque. ¿Cuál es tu club? Olimpia, tenés pinta de leca, oh. Guaraní. En la lide del deporte, tus legiones al seguirte, hoy te claman con fervor. ¿Y? Guaraní, oh club querido, si vencido vencedor, será siempre el preferido en la lide del sport. Hola, farocera, Guaraní, todo club querido. Bueno, ya lo estoy viendo, Bueno, entonces hoy lo van a poder escuchar y lo van a poder ver en vivo, en directo desde Guaraní versus Cerro Porteño, desde el Estadio Rogelio Silvino Olivieres. Hoy a las 7:30 de la tarde, hora paraguaya, y Argentina estamos iguales. Así que podés disfrutar este partido en el día de hoy, Y mañana, Olimpia versus Sportivo Luqueño, Estadio Defensores del Chaco, 20-30 horas, en vivo, Radio.net. Toda la fecha, lo que se van a jugar en el deporte, 19:30 horas, hoy, Estadio Rogelio Olivieres, Guaraní versus Cerro Porteño. Mañana sábado a las 6 de la tarde, Estadio Luis Gianni
qué partidazo que se viene. También, además del Olimpia, a las 20:30 horas, partido que vamos a retransmitir en cadena en directo. Estadio Defensores del Chaco, 20:30 horas, sábado. Olimpia versus... Qué partidazo, Sportivo Luqueño. Y el domingo, Estadio Carendé, que se van a estar jugando también a las 6 de la tarde. General Caballero. Luego tenés Nacional Libertad, Tacuaré versus Sol de América, el lunes a las 7:30 horas. Así nos despertamos hoy, Mucha información del deporte porque arranca el fin de semana. También tenemos por acá el Club de Barrio y Humilde como Sportivo Trinidense dio cátedra de sacrificio y buen fútbol. Ganó en las alturas de Quito y se clasificó a la siguiente fase de la Copa Conmebol de la Libertadores. El mediocampista argentino Tomás Rayer se vistió de héroe anotando el único gol del partido y que sirvió para desnivelar la llave ante el Nacional de Ecuador, tras lo que él fue 1-1 en Asunción. El equipo de Ever Hugo Almeida fue con Tutti en búsqueda del empate en los minutos finales y allí emergió la gran figura del golero Víctor Zamudio, quien sostuvo contuvo hasta el viento en el arco. Trinidense clasificó con altura. Hazaña del Triquitrón en Lali. ¡Qué grande! En Lali. La Libertadores. Dale, vamos. En Delta, en la toldería, anuncian posible paso de Furioso de un ciclón por Dos Bocas. A ver, y lo vas a ver a través de coverradio.net. Bueno, ahí está. ¿Qué dice? Doctor, llega al médico y le dice: doctor, cuando toco aquí me duele. Y aquí también. Y aquí. Y aquí. A lo que el médico le responde: amigo, usted lo que tiene es el dedo roto. Anímese, amigo. Todo lo que se llaman David y están de cumpleaños, les mandamos un saludos. San David de Gales en el día de hoy. David, tengo mi hijo, es su día de santo, David, el menor de todos, grande. Así que el médico, hasta poco hamda así se ve, ahí es Icuanacía, Icuanacía, amigo. Día de los héroes en la República del Paraguay. Y nosotros tenemos por acá esta canción. Vamos a disfrutar esta mañana contigo, Jorge Acosta. Y así suena. Trabajando, estudiando, descansando, viajando, donde quiera que vayas, viva la mañana con Gustavo Príncipe. No sabes nada de este amor que estoy sintiendo por ti. Ya no digas nada, alza la mirada y fíjate un poco en mí. Tú indiferente, tanto tiempo ausente, ves en otra gente lo que no ves en mí. Indiferente, tanto tiempo ausente, me haces ver mi suerte cuando no estás aquí.
Una radio, una marca, un programa, nada más que... Desde mi casa me dejas flotando en un mar de soledad. Hay frío en mi alma, yo pierdo la calma porque tú ya no estás. Tú indiferente, tanto tiempo ausente, ves en otra gente lo que no ves en mí. Indiferente, tanto tiempo ausente, me haces ver mi suerte cuando no estás aquí. Tú, indiferente, Aquí los que marcaron toda una época. ves en otra gente lo que no ves en mí. Viva la música con Gustavo Príncipe. Tú indiferente. ¡Qué lindo! ¿Sabes quién es hincha de Cerro Porteño? Pepito, eres hincha de Cerro. ¡Qué grosso! Nací para quererte. O soy como mi papá. Como siempre y para siempre. Yo no puedo no ser hincha de Cerro. Mi papá es hincha de Cerro Porteño, ¿eh? Onda latida con amor. Sin saber que existías, te conocí en un sueño. Sin saber que algún día iba a encontrarte para adorarte. Eres mujer de mis ensueños, contigo todo es más bello. Ay, como quisiera estar contigo para adorarte. Yo nací para quererte, yo nací para adorarte. Eres mujer de mis ensueños y no quisiera despertar. Yo nací para quererte, yo nací para adorarte. Eres mujer de mis ensueños y no quisiera despertar. ¡Huepa! ¡Huepa! Nací para quererte, nací para adorarte. María Becerra, dale, vamos. Mi amor, Vámonos lejos de aquí. Moya Jada. Ay, papi, dime que Sí, sí, Que sí. yo estoy lista para amarte. ¿En serio? Sin olvidarme de mí. Shirkati Bellajata. Noche mi beso y decirte si no lo sabías que quiero hacerte el amor. ¿El amor de qué? Pero el amor de mi vida. Estamos igual, ¿eh? Vamos arriba, buen día para todos ustedes. Bienvenidos aquí a las mañanas de la radio. ¡Vamos! Viva la música. Trabajando, estudiando, descansando, viajando, donde quiera que vayas. Viva la mañana con Gustavo Príncipe. Bajó el dólar, pero de las estanterías. Llevaba mucho tiempo atrapada en una nube gris y de pronto se como la luz de que París. Eres esos de mis días que me abrigan esas noches frías. Sabes que yo no sé mentir, tengo ganas de hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Vámonos lejos de aquí. Ay, papi, dime que sí, que ya yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí. Trabajando, estudiando, descansando, viajando, donde quiera que vayas. Viva la mañana con Gustavo Príncipe. Sin olvidarme de mí, darte toda la noche mi beso y decirte si no lo sabías que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Para cerrar este bloque, lo prometido es deuda y la hice llorar a Abel Pintos y Los Ángeles Azules.
ella como pecando me besaba, me fascinaba, me embriagaba, aún hacíamos el amor. Dejamos caer la espalda en la cama, disimulaciones ya rogabas, nuestras primeras caricias de amor. Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar que yo amé otro amor, un amor sin control, que a mi vida trastornó, un amor sin medida. Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar que yo amé otro amor, un amor sin control, que a mi vida trastornó, un amor sin medida. Tuve un gran error, como lastimar ese gran amor, su existencia me da vida, no tenerla es agonía. Los Ángeles y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar que yo amé otro amor, un amor sin control, que a mi vida trastornó, un amor sin medida. Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar que yo amé otro amor, un amor sin control, que a mi vida trastornó, un amor sin medida. Tuve un gran error, como lastimar este gran amor, su existencia me da vida, no tenerla es agonía. ¡Impresionante! Y la hice llorar, haciendo para ti Abel Pintos y Los Ángeles Azules aquí en esta mañana. Gracias por estar informando parte del programa. Buen día para todo el mundo. Bienvenida, bienvenido. Llegó el momento, señoras y señores, para saludar a cada uno de todos ustedes. Bueno, estamos a la tarde en este bloque de cumpleañeros. Para todos los cumpleañeros, que lleven mi saludo también a través de este programa. Muchas felicidades para todos los que están de cumpleaños, ¿eh? Así da gusto, ¿eh? Fiesta, 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 fiesta. Trabajando, estudiando, descansando, viajando, donde quiera que vayas, viva la mañana con Gustavo Príncipe. Antoñita, ¿cómo estás, mi querida amiga? Hoy es un día de... Voy a brindar por ti. Y gusto cuetes, amigo. Y gusto cuetes. Un abrazo grande, bendiciones. Sí. Bueno, vamos. Gustavo, amigo mío, sabe que tengo dos cumpleañeras. La primera es de Villa Crespo, Sonia de Villa Crespo. Un abrazo grande para ti. Sabe que te quiero mucho, querida amiga. Te mando muchos saludos. 19 años de abrazos y cumplir. besos. Que lo pase lindo hoy. Feliz cumpleaños, querida amiga Sonia. Ay, Sonia, acaba de ser Tengo otro mayor de edad. cumpleañera, 1 de marzo, de allá de Paraguay, J. Augusto Saldívar.
kilómetro 23, ruta 1, Paraguay. Para Gladys Duré, feliz cumpleaños, querida hija. Que lo pase lindo hoy. Un abrazo grande, muchas bendiciones, con buena salud, querida hija. Feliz cumpleaños, que lo cumpla muy feliz, querida hija Gladys Duré. Qué lindo, ¿eh? Hola Gustavo, Sonia y yo estamos con 40 grados de calor, chamigo. Queremos bañar, queremos mojarnos con la rubia espumante hoy, con Sonia. Feliz cumpleaños, querida amiga. Gladys. ¡Qué lindo! Sonia también está de cumpleaños. Mucha felicidad, Sonia. Qué placer inmenso. Saludos para ti. Espero que tengas un bello día en el día de tu cumpleaños. Aquí desde Buenos Aires, por supuesto. Aquí desde la radio, enviarte lo mejor. Aquí a través de este programa. Con cariño. A ver, ahí lo voy a saludar. Sonia, felicidades. Salud desde acá. Y tengo más saludos también, ¿eh? Tengo más saludos que hoy para saludar también en el día, con cariño, para Elba Cáceres, mi querida amiga, que hoy está de cumpleaños, ¿eh? También en Lanús, Hugo Ramírez, Huguito, saludos para vos, ¿eh? Sony Cuba, Sony, ella está de cumpleaños. Ella es de Villarrica, le mandamos un saludo también aquí desde Buenos Aires, Argentina, para vos, con cariño. Ella está aquí en Buenos Aires, ¿eh? Bueno, felicidades para vos, Sony. También para Yanni Ramos, que está de cumpleaños, querida amiga. Bueno, un año más de vida, estamos cerca del medio siglo, querida amiga, así que vale la pena disfrutarla. Richard Eugenio Bogado, saludo para vos, que también está en la costa argentina, está escuchando la radio. Y a mi querido amigo, le mando un saludo también ahí. ¿Para quién lo voy a enviar? Para mi querido amigo Kiko Gonespor, está en Morínigo. Kiko, saludo para vos, un abrazo, fuerza siempre con esa humildad que lo caracteriza. Para vos, tu familia en especial que estás de cumpleaños, salud, fuerza. Ahí va Morínigo, ahí trabajando en su casco de estancia, en esa producción agrícola ganadera que lo hace también. Así que toda la fuerza para vos, Kiko, aquí desde Buenos Aires, Argentina. Muchas felicidades, querido amigo, ¿eh? Sí, merecido. A ver, ¿qué más? Tengo más saludos también. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, como el viejo dicho, ¿eh? A ver, tengo Robert Escobar. Robert, qué grande. Aquí, él está aquí en Buenos Aires, está también tan rápido pasó, querido amigo. Muchas felicidades, Robert Escobar, Para Mari Duarte, querida amiga, felicidades para vos, que pase bonito. También ahí en Dorrego está escuchándonos. Milcia de Saracho. También para el amigo Caballero. Mirá lo que es, Mariachi Caballero, siempre lo conocemos. Mirá, qué grande, qué placer inmenso. ¿Sabe dónde está? Está dentro de la banda Mariachi Caballero. Está con una banda ahí cantando hoy en día y vamos a escucharlo también. Así que para todos ustedes, para Inés Cubas y para el amigo Luis Ocampo, más conocido como Lucho, que es acá de Villa Escaso. Así que saludo para vos con mucho cariño aquí desde Buenos Aires, Argentina. Para todos los cumpleañeros les decimos desde aquí: a ver, dale, vamos, eso me gusta bien. Claro que sí, feliz cumpleaños. Así que para todos los cumpleañeros le mando cariño en el día de hoy, que vale la pena, desde Buenos Aires, Argentina, quienes nos escuchan a través del podcast, a través en vivo del programa. Así que todo eso, así que tenemos todo para todos nuestros amigos también que están de cumpleaños. Amigos, amigas, aquí está Sonia, la gente que están en Paraguay, aquí en Buenos Aires que nos escuchan. En fin, tenemos para todos ustedes los cumpleaños, Y estoy buscando el tema del amigo que está también, ya lo voy a traer, yo sé que lo tengo por acá cerquita. Y ahora con el apuro no lo encontrás, siempre pasa lo mismo, en apuro no lo encontrás, siempre pasa lo mismo.
gusta esto, ¿eh? Esto desestresa. Esto te quita el estrés. No, para Caigüe no, ¿eh? Y no encontré el tema. Le voy a traer 40 grados para Sonia y para Antonia. Sonia, que está de cumpleaños, para ti, querida amiga. Trabajando, estudiando, descansando, viajando, donde quiera que vayas, viva la mañana con Gustavo Príncipe. 40 grados, mi bolsillo. ¡Vamos! Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero bañar. Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar. Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar. Hay 40 grados también en mi corazón. Cuando yo te miro siento esa sensación. Hoy el sol calienta como nunca por aquí. Es cosa de locos el verano junto a ti. Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar. Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero bañar. ¡Eva! ¡La comarca lagunera! Y estamos de fiesta, cumbia colombiana, con la mano arriba, ¡Eva! ¡Ay, qué rico! ¡Qué chévere! Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar. Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero bañar. Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar. Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar. Hay 40 grados también en mi corazón. Cuando yo te miro siento esa sensación. Y cuando la tarde ya se aleje te daré todo mi cariño como nunca te amaré. Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar. Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero bañar. Canta mi lucerito, Eva. Y las muchachas lo mueven, el foque va. Eva, Eva, Eva. ¡Uy! Antoñita para todos ustedes con cariño. Con Elba. Con él eres ciudad, conmigo aldea, con él vas a volar, conmigo juegas, Con él, siempre con él. y yo estoy solo, no me siento bien. Minuto de noticias. Y ya venimos con el horóscopo. Dale, 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 vamos, Minutos de noticias. Y ya venimos con lo que el horóscopo del día de hoy. Minuto de noticias. Con expectativas por su discurso, el presidente Javier Milei inaugura por primera vez las sesiones ordinarias del Congreso. 12 gobernadores inauguran las sesiones legislativas hoy, 1 mañana y 2 el lunes. Casación Penal confirmó la inhibición de bienes de Insaurralde, Sirio y Clerici. Los brigadistas lograron detener el incendio que consumió más de 650 hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi. La venta de vehículos cayó en febrero más del 18% interanual. El Papa Francisco continúa con el resfrío y la gripe, pero mantiene su agenda de reuniones previstas en el Vaticano.
La primera cumbre de 2024 del área financiera del G20 terminó sin consenso en Brasil por divergencias sobre Ucrania y Gaza. Muy bien, las noticias que tenemos también para todos ustedes. Además, en cuanto al deporte, lo vas a ver en vivo hoy a las 7:30 de la tarde. Cerro Porteño Guaraní, Guaraní versus Cerro Porteño en nuestro canal. coaradio.net, en la radio y el canal. Y el horóscopo, señores. Aquí tengo el horóscopo de hoy. Cáncer, Acuario y Piscis. Y los 12 signos, tu suerte, hoy viernes, arrancando el mes de marzo. Sí, arranca marzo, señores. Hay muchos piscianos, ¿eh? Bueno, atención. Así que los horóscopos de hoy, viernes 1 de marzo del 2024, cuestiones de salud, amor, dinero, signo por signo, te lo cuento ya. Atención, día con resultados buenos, sobre todo en el plano emocional, y se quedan tranquilos con respuestas, Sí. Ay, 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 ay. Con esto vamos, Dale, ahí vamos, Vamos, este programa es en vivo, Atención, Tauro, estrategias pensadas para afrontar cuestiones y preguntas en el plano de las actividades que focalicen y ganen amor con alegría en el día de hoy. Para ti, tu momento de color es el verde. Atención, Géminis, reviden sus propuestas o propuestos y pongan más orden en sus gastos. En el amor no es conveniente hacer paralelos ni comparaciones. Todos somos únicos. Géminis, tu momento de color es el lila. Atención, Cáncer, llegan oportunidades de trabajo, Cáncer, y puede no ser muy tentadoras, pero es bueno poner voluntad con esperanzas, Las aspiraciones no se pierden. Su momento de color es el amarillo. Atención, Leo, dejen todo de lado, los pensamientos tóxicos. Hacer y hacerse mal no es válido en ningún sentido. Así que piensen, respiren hondo, modifiquen, cambien. Momento de color azabache para vos, Leo. Atención, Virgo, hoy es un día día con mucha practicidad que practicarán para resolver problemas. Ojo, logran ser escuchados y comprendidos en el contexto familiar. Alegría por sobre toda la cosa, y su momento de color es celeste. Atención, Libra, las comparaciones nunca son buenas cuando de personas hablamos, cada uno con sus idiosincrasia y naturaleza. Olviden el pasado. Su momento de color es el anaranjado, Libra. Atención, Escorpio, las discusiones o las desilusiones a veces tienen que ver con las grandes expectativas que tenemos con el otro. Es aprendizaje, aceptar la verdad de los demás. Momento de color es el oro para vos, Escorpio. Atención, Sagitario, poder apaciguar los impulsos a diario es un ejercicio necesario y sano. La simplicidad es posible y hacer bien. Novedades que ilusionan. Momento de color amatista. Atención, Capricornio, defenderse es bueno. Capricornio, estar siempre alerta no lo es. Procuren pulir los vínculos y apreciar lo que les hace bien del otro. Emoción por noticias. Emoción. ¡Emoción! Así, emoción. Momento de color verde. Acuario, atención, acuariano. Rutina interesante que les hará descubrir nuevas oportunidades en el plano de las actividades. Hay horizontes más firmes en el plano afectivo. También para ti, su momento de color almendra. Así que ya sabes, también atención, Piscis. Y el último, Piscis, los piscianos, entendimiento en el plano de las actividades con mejoras en las relaciones interpersonales. Amor pleno, las parejas. Momento de color rosa brillante de amor, Piscis, para ti. Así que, señores, hoy es para disfrutar a pleno también. ¡Vamos! Gracias, señores, para 96.1 Villarrica FM. ¡Dale, vamos! ¡Feliz fin de semana!
Impresionante los éxitos, señoras y señores. Mi nombre es Gustavo Príncipe, la palabra puesta en el aire. La pasamos bonito junto a todos ustedes también, muchas gracias. Me voy con este tema. Taupey Salomita. Que pase bonito, buen fin de semana, dale. La repetición a las 21 horas de vuelta. Viva la música con Gustavo Príncipe. Muchas gracias, saludos a todos los cumpleañeros. Que la pasen bonito, vamos. Viva la música con Gustavo Príncipe. Sonando éxito. Te anda ganando la potranca. Compadre, agárrate el acordeón. Muchachos, vamos a cantarle una cancioncita a ese mal amor. Impresionante, aquí está para todos ustedes, David Bronco. Bueno, quiero mandar un saludo también que está escuchando a mi hermanita querida del alma, de corazón, Cintia en Moreno, para vos. Con este tema, con mucho cariño que está escuchando, La Tropa Vallenata, de su volumen 2, los super éxitos. ¿Dónde estás, amor? Quiero saber de ti, Cintia. Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo. La luz de la bella ciudad nos unió, y ese amor que un día se fue lejos. Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo. Y quiero saber si tu amor no murió, si en verdad lo llevas adentro. Quiero saber de ti, quiero saber que sientes ganas de continuar. Quiero saber que estando lejos pensaste
Trabajando, estudiando, descansando, viajando, donde quiera que vayas. ¡Viva la mañana! Con Gustavo Príncipe. Viví la música con Gustavo Príncipe. Donando éxito. De blanco, pues serás mi mujer, como lo habíamos soñado. Qué bonita te ves, hoy estás a mi lado, en esta unión de amor, entre besos y abrazos. Qué bonita te ves, hoy tomaré tu mano y juraremos tú y yo para siempre amarnos. Toma este anillo en tus manos que hoy es testigo de nuestro amor. Y este lazo que hoy nos ha puesto une a tu alma con mi corazón. Recibe las arras envueltas con mi ternura y con mi pasión. Y hoy los dos frente al altar recibiremos de Dios. Toma este anillo en tus manos que hoy es testigo de nuestro amor. Y este lazo que hoy nos han puesto une a tu alma con mi corazón. Recibe las arras envueltas con mi ternura y con mi pasión. Y hoy los dos frente al altar recibiremos la bendición de Dios. Trabajando, estudiando, descansando, viajando, donde quiera que vayas. ¡Viva la mañana! La bendición de Dios. Muchas gracias. Hasta un próximo encuentro, queridos amigos. Será hasta mañana, Dios mediante. Estás escuchando el show de Gustavo Príncipe. Una radio, una marca, un programa, nada más que... Desde Buenos Aires, Argentina, transmite UA Radio y TV, paraguaya y latina. Redes sociales, Facebook, UA Radio y Gusto Cueté. Instagram, @y_Gusto_Cueté. Twitter, UA Radio. YouTube, @UA Radio y Gusto Cueté. También estamos en la plataforma más buscada. En Tuning, búscanos como UA Radio y Gusto Cueté. Tu compañía, 24 horas de pura emociones. Digital, www.coaradio.net. Para todos los paraguayos en el mundo. Conectamos en señal desde Rafael Castillo, Buenos Aires, Argentina. UA Radio y TV, la sabrosura musical del Paraguay. Turismo San Cayetano, Amombe Utandebe, Peteimba y Piajuba. Nos complace informarles que ofrecemos servicios de transferencia a su cuenta de Visión Banco, así como la opción de recibir el pago en ventanilla en Paraguay. En Turismo San Cayetano nos esforzamos por ofrecer la mejor tasa de cambio para que su experiencia sea más satisfactoria. Nuestras oficinas están ubicadas en De la Fuente 5146 en Rafael Castillo, local número 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103, Virrey del Pino, kilómetro 38 de la Ruta 3. Nos encantaría poder atenderles, brindarles toda la información que necesite para su viaje a la República del Paraguay o en cualquier punto aquí en la República Argentina, porque tenemos más de 3.700 destinos por las mejores empresas nacionales e internacionales de colectivos. En Turismo San Cayetano, para llegar, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 011-3351-6502. Te esperamos para brindarle nuestros mejores servicios de pagos, giros, retiro de efectivo, pago de AFIB, luz, gas, teléfono y más. Todo esto en Turismo San Cayetano.
Mercado de materiales de demolición, aberturas, perfilerías y un sinfín de productos para su baño, sanitarios, bidet, piletas y más. Ventanas de cedro, vidrios repartidos, chapa, aluminio y más. Chapas acanaladas seleccionadas de varias medidas. Frente de garajes, chapas y maderas, variedad de portones y rejas. Puertas de chapas, maderas duras de interior y exterior. Variedad en antigüedades. Más de 30 años en el rubro de demolición. Esperamos en nuestro horario de atención de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Los sábados inclusive de 8 a 14 horas horario continuado. Materiales de demolición en Federico Russo 2675. Te esperamos en González Catán, a metros del predio Club Deportivo Paraguayo. Entran a su casa. Usted siente como angustia, como tristeza, como aburrimiento, pensaderas, ganas de llorar sin saber por qué. Siente aflicción, siente debilidad en el espíritu, dolencia en el cuerpo, siente mucha dolencia en la cabeza. Usted siente que su vida no tiene sentido. Piense, anímese y llame a la línea del cambio, a la línea de la transformación y la suerte. Hermano, dígame su nombre. Felipe Prieto. Parecía que no teníamos los caminos oscuros, todo cerrado, y gracias a los hermanos ahora estamos yendo mucho mejor. ¿Pudo saber usted qué persona lo había perjudicado? Sí, el profesor nos mostraron las caras, la persona de quien nos hizo daño. Gracias por haber venido, Dios lo bendiga. Sanadores Campesinos. Teléfono y WhatsApp 11 58 52 61 67. Sanadores Campesinos 11 58 52 61 67. Minuto de noticias. Con expectativas por su discurso, el presidente Javier Milei inaugura por primera vez las sesiones ordinarias del Congreso. 12 gobernadores inauguran las sesiones legislativas hoy, 1 mañana y 2 el lunes. Casación Penal confirmó la inhibición de bienes de Insaurralde, Sirio y Clerici. Los brigadistas lograron detener el incendio que consumió más de 650 hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi. La venta de vehículos cayó en febrero más del 18% interanual. El Papa Francisco continúa con el resfrío y la gripe, pero mantiene su agenda de reuniones previstas en el Vaticano. La primera cumbre de 2024 del área financiera del G20 terminó sin consenso en Brasil por divergencias sobre Ucrania y Gaza. Tigre ante Central Córdoba, Banfield frente a Riestra y Platense, que recibe a Racing, los 3 partidos que propone para hoy la Copa de la Liga. Más información en